Contábamos en la apertura del programa y en el cierre del noticiero, cuando anticipábamos la agenda que teníamos hoy en el programa, que bueno, dos temas que han golpeado fuerte en Puerto Madryn, que tienen que ver con las tragedias del Repunte y del Rigel. Hemos conversado con familiares, hemos conversado de diferentes aspectos con lo que fue aquella tragedia. Hoy nos visita el doctor Nicolás Schick. Nicolás es abogado laboralista especializado en daños y perjuicios y accidentes de alta complejidad, que está representando a la empresa en las demandas civiles. Así que bueno, queremos enterarnos en el estado que está. Nicolás, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Buenas Bien. noches. Bueno, contanos un poco, ¿cómo está planteado el tema? ¿Representás a las familias? No sé si a todas, algunas, y en qué situación están atravesando hoy. Yo represento a algunas familias del Repunte y a otras familias del Rigel. La situación procesal está variando. Hay precisamente una causa acá en Puerto Madryn que está ya para dictar sentencia, que es una acción sistémica, que bueno, esperemos que tenga una favorable acogida por parte del juez. Las causas del Rigel están tramitando en Buenos Aires. Por una cuestión de confidencialidad no puedo mencionar en qué estado están, pero sí, digamos, de qué manera están las irregularidades que hemos encontrado, que no han sido pocas, o sea, las condiciones en las que estaban los buques. Eso te iba a preguntar. Sí, el Rigel y el Repunte fueron buques que no debieron haber salido a navegar nunca. Yo recordaba que el día que se hundió el Repunte, yo estaba acá en Puerto Madryn dando una charla, y me acuerdo que las condiciones climáticas eran tremendas, no se podía estar en la calle. Como las de ayer, para hacer un paralelismo, ¿no? Ese temporal de viento, ¿no? Sí, pero esto fue en junio, o sea, esto fue en invierno con un frío desgarrador. Y me acuerdo que terminé la charla, vuelvo al hotel y ahí me encuentro con que se había hundido el buque. Cuando hablamos de las irregularidades y hablamos de las fallas en las cuales han incurrido las empresas con este saldo fatal, ¿eso cómo se documenta? ¿Con los testimonios de los familiares? ¿Cómo se llega a esa conclusión? Primero, había fotos previas de los buques, de las condiciones en las que estaban. En el caso del Rigel están los audios de los familiares que le enviaban, de los tripulantes que le enviaban a los familiares, que yo los tengo como prueba, imagino. Están agregados en la causa, exactamente, en donde le decía, bueno, ya vamos a salir, hay un problema del motor, bueno, ahora se arregló, no, ahora no, entonces, bueno, ahora hay un problema de electricidad, y hubo algunos que no subieron, porque tuvieron miedo. Ah, mira. Y eso se también salvaron. Son parte de la causa. Y eso se salvaron, sí. Son testigos. El buque parte, en el caso de Rigel, y bueno, a 200 millas de Rawson, es donde se queda sin electricidad, pierde contacto, se le apagan los motores y se produce lo que se llama una vuelta campana, que es automáticamente se hunde. Y solamente apareció, eran 9 marineros, eran 8 marineros y un capitán, solamente aparece el cuerpo del capitán, el resto son desaparecidos, nunca más aparecieron los cuerpos, está a 93 metros de profundidad. Y otra irregularidad indiscutible es que en la causa penal está la imagen de un robot que bajó, que quedó aproximadamente a 30 metros del buque Rigel, saca una foto y se ve claramente que estaba la balsa salvavidas, que en teoría es la que se abre cuando automáticamente apenas toca el agua, se debería abrir y con eso se salvan las vidas. Bueno, estaba cerrada, está colgando una soga cerrada. ¿La empresa armadora cuál es? Pesca Nueva. Pesca Nueva. ¿Y eso ya está fuera de duda, lo de la negligencia? Es indiscutible, o sea, acá hay una realidad. Eso más también la parte penal va por su lado, ¿no es cierto? La parte penal es una cuestión, acá yo hablo de la responsabilidad objetiva y subjetiva. En el caso del Rigel están las dos, y en el Repunte también, está todo, esos dos requisitos se dan. Objetiva porque era el barco, es el establecimiento laboral, es el lugar donde prestan función a los trabajadores, se hunde y no se discute más, ellos fallecen prestando tareas, entonces hay una responsabilidad objetiva. Y subjetiva es porque no se cumplieron con las medidas de seguridad e higiene. No había ningún tipo de control de las ART. Es más, la ART del Rigel había firmado la póliza 6 días antes del hundimiento. O sea que la obligación de visitarlo, de denunciarlo, de hacer las inspecciones, de dar los cursos de capacitación, los exámenes preocupacionales, los exámenes periódicos, no cumplieron con absolutamente nada. No hay defensa, no tienen nada. Esta es la empresa, estamos hablando del Rigel, ¿no? Del Rigel, sí. ¿Y en el caso del Repunte? También. Lo mismo, peor porque
te diría que hasta es un poco más grosero lo del repunte, porque era un barco que sale a navegar tenía un agujero que fue remendado y por eso se hundió, porque fue mal remendado. Estamos hablando de barcos del año 68-70. Si es un trabajo mal hecho, una chapucería, digamos. Exactamente. Entonces, ¿Qué empresa es, discúlpame? Ostramar. Ostramar. Entonces se hunde y hubo ahí sí, de toda la tripulación, hubo 2 que sobrevivieron. Que aparte te prestan sus testimonios contundentes, ¿no? Sí, sí, fueron, eso digamos, no fueron tan contundentes, pero desconocemos las razones en la causa penal, pero la realidad es que están las filmaciones cuando los bajan a buscar y ellos están en el agua. Tampoco se le puede echar, o sea, las defensas de las empresas es la cuestión climática. Y no se le puede echar la culpa a la cuestión climática porque había otros barcos alrededor, tanto en el Rigel como en el Repunte, que estaban navegando y nos hundieron. Nicolás, esta es una práctica, digamos, hay mucha gente de Madrid que trabaja en el mar. El tema de salir a navegar en esas condiciones es una práctica habitual en el sector, en la industria. Se da más en Mar del Plata. Hay una realidad también. La pesca es una de las actividades más riesgosas y peligrosas que existen. Absolutamente. La Organización Internacional del Trabajo tiene... Por eso tiene tantas reglas y requisitos para Sí, navegar, por supuesto. Yo, para que te des una idea, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tiene estipulado que hay 120 millones de trabajadores pesqueros, de los cuales solamente 60 millones la mitad están regularizados, y se produce aproximadamente 24.000 muertes al año en la pesca por diferentes razones, hundimientos, etcétera. En la Argentina tenemos, en los últimos 16 años, hay 86 muertos, entre muertos y desaparecidos, y 41 hundimientos, sin contar el Ara San Juan. Sí. Entonces, acá la realidad es que sí, es una industria, es lo que se llama técnicamente una actividad de alta siniestralidad. Pero si uno cumple con los requisitos que marcan digamos, todas las normas, todos los estándares de seguridad, hay muchos accidentes que pueden ser evitados. O sea, estos barcos, por ejemplo, no tendrían que haber salido. No estamos hablando de cómo estaba el barco adentro. Esos barcos que eran chatarra, que estaban oxidados, que eran viejos, que venían de estar mucho tiempo parados, que uno estuvo en Brasil, no tendrían que haber salido. Ahora, después, cómo se trabaja arriba del buque es otra cuestión también. Ahora, aparte de la empresa, ¿no hay los organismos nacionales de control que han estado ausentes? Y bueno, está la prefectura. Si uno ve en las causas penales, para la prefectura estaba todo cumplido. Entonces, una cosa es insólita. Ningún barco puede salir si no tiene la autorización de prefectura. Claro. Lo que se llama el permiso para sí, pescar. de navegación, el despacho creo que le dicen, ¿no? Es un permiso de pesca, una cosa. ¿Te ha tocado hablabas de tantos hundimientos, ¿te ha tocado actuar en otras causas? Muchísimas. ¿Y digamos la constante es esta? Sí, hay casos extremos, yo te puedo decir, porque hay de todo tipo de accidentes. Gente que se cae al mar. Sí, o que lo golpea. Cuando se produce lo que se llama el rolido, que cae al mar y no tiene las camperas adecuadas, entonces esas camperas que digamos, te generan una flotabilidad automática, no las tienen y se hunden, fallecen. Después, por los movimientos, también se golpean, se fracturan, se quiebran, pérdida de ojos, caídas de escalera. Pero eso es parte de la actividad. Es parte de la actividad, pero cuando no hay tampoco control. Porque, por ejemplo, acá yo te puedo asegurar, vos vas con un dron y filmás un barco o un buque a los marineros trabajando en cubierta y nadie está atado, como dicen las normas de seguridad, tiene que estar atado para trabajar en cubierta para evitar cualquier movimiento brusco que se lesione. No lo hacen. No se controla tampoco. Entonces, y jornadas extenuantes de 20 horas en condiciones infrahumanas casi, que tienen que llevarse sus colchones. Se ve en internet, se ve claramente filmaciones de barcos o de buques, digamos, donde uno dice cómo puede ser que vivan ahí 20, 30 días. Eso genera también un malestar, genera un grupo, digamos, también de tensión. Están los ruidos de las máquinas, que también son ensordecedores, y después hay los elementos con los que se trabajan. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso hace un tiempo de un muchacho que se acostó en un sillón, en un colchón, donde había caído soda cáustica, que la soda cáustica, que es un elemento corrosivo, es un polvo que se utiliza para limpiar la cubierta y los caños del buque, o sea, es algo muy fuerte.
habían dejado la bolsa en una repisa en el camarote del cocinero. Con el movimiento del barco fue cayendo a la cama, y él, sin darse cuenta de mí, no se acostó. Era un marinero, se acostó y se levantó a la hora y tenía el cuerpo. Quemado. Claro, lo tuvieron que sacar con una grúa. Lo llevaron a un hospital público y lo dejaban morir. Era un muchacho ucraniano que ni siquiera apenas podía expresarse y tenía toda su vida en un bolso. Porque había llegado hace poco, se había comprado un terreno, tenía la escritura del terreno, su pasaporte, un poco de ropa y nada más. Y lo dejaron morir en un hospital público. Se enteró una amiga, una conocida de él, que es la que me vino a ver. Ahí hicimos la denuncia. Bueno, ahí la RT intervino, pero estamos hablando de un caso... ¿Está muerto? No, sobrevivió. Tuvo 116 intervenciones quirúrgicas. Tuvo un año boca abajo. Todo el cuerpo quemado, desde el cuero cabelludo hasta los talones. ¿Todo por qué? Porque dejaron... O sea, la soda cáustica es... Sí, es un ácido. Tiene que estar en un lugar aislado, cerrado, con una luz al alcance de alguien que esté especializado en tratar eso. Bueno, así se manejan en los buques y en una empresa muy grande. ¿Y cuando vos se trabaja cuando ya está producido el siniestro o en la previa también, digamos? Te presentás de manera preventiva, no sé si pasa eso. No, eso no existe. Cuando ya está. Y digamos, a mí como abogado me viene a ver cuando ya el problema está... No previamente. El siniestro no, es que para lo previo está la RT, es la aseguradora de riesgo de trabajo, que tiene, y la empresa, que también tiene que invertir, que este es un gran problema. El gran problema es que no invierten en prevención, no invierten en seguridad, no les dan curso de capacitación. Los marineros suben sin saber absolutamente nada. O sea, van a pescar y se bajan, no saben cómo manejarse, aprenden arriba, les enseñan los capitanes, no les hacen exámenes preocupacionales, porque también están expuestos a temperaturas muy frías o muy calurosas. Entonces, no hay prevención, y ni hablar con lo que son los buques, las condiciones de los buques. ¿Es un problema de todo el sector o que te toca viajar y recorrer el país? ¿Lo ves mucho en Mar del Plata, menos acá? ¿Te parece que, o en Rawson? ¿Qué mirada hay, digamos, por polo pesquero, por sector industrial? Yo te puedo decir lo más grave, o sea, mira, hasta el año 2017 yo trabajaba en la pesca desde el escritorio y veía las fotos que me traían, escuchaba los testimonios en las audiencias, veía videos que me acercaban los clientes. Cuando empiezo a intervenir en los hundimientos, ahí me doy cuenta de lo que es la pesca de verdad y la parte más oscura que tiene la actividad, y que es en Mar del Plata, sin duda. ¿Y has tenido problemas en lo personal por esto? Personal no, profesional sí, porque lógicamente cuando ¿Es una industria muy poderosa? Es una industria muy poderosa y la realidad es que esto no se va a frenar hasta que no haya condenas judiciales ejemplares, con sanciones económicas de semejante magnitud, en donde realmente la empresa se tome conciencia de que le va a salir más barato invertir en seguridad e higiene, proteger a la gente, cuidar las vidas, cuidar la salud, invertir en seguridad y no pagar un juicio. El gran problema es que estas empresas, como decís vos, son muy poderosas y que tienen tiempo y dinero. Sí, una multa no hay problema, se paga. Sí, pero ellos cuentan con el tiempo y el dinero. Las víctimas no tienen ni tiempo y están desesperadas. Entonces, en lo personal no tuve ningún problema, pero en lo profesional se abusan del estado de necesidad de la gente, entonces es como que los inhiben de... ante la urgencia económica, claro, llega un arreglo. Y digamos, es muy difícil que vayan hasta el fondo. También la justicia es lenta, entonces. Bueno, en Buenos Aires, yo, digamos, busco trabajar todo en Buenos Aires, porque, digamos, la justicia es lenta, pero en algún punto también esto requiere mucha prueba, es un trabajo muy intenso, hay muchísima prueba a producir, y obviamente, como son acciones civiles, hay que demostrar todo. Entonces, uno tiene que demostrar hasta el último detalle de todo lo que pasó para que el juez tenga los elementos para condenar. Ahora, también hay una realidad. En Buenos Aires, la diferencia con el resto del país es que primero está la vanguardia, donde sale... Lo tecnológico. No, la vanguardia a nivel jurisprudencia, donde los jueces son más abiertos, son más protectorios, digamos, donde las empresas no son locales, porque ese es el gran problema. Cuando las empresas son locales, tenemos causas que están en Mar del Plata y la verdad que es muy complicado litigar ahí porque
siendo las empresas locales, digamos, es un circuito muy cerrado, mismo con los abogados que están en logia, digamos. Nosotros, como siendo Buenos Aires, somos como de alguna manera los enemigos, y la realidad es que en Buenos Aires tenemos la mejor tasa de interés, ya está en un 105 o 106% mensual. O sea que ese tiempo que se está tardando... Después se va a aplicar. Después va a ser parte de la condena. O sea, no es un tiempo perdido. Está bien. Ahora sí se entiende. Claro, y la ecuación es, la gente, yo tengo una de mis clientas, tiene 8 hijos. Entonces, en lo personal yo la ayudo, la sostengo. Pero ¿hasta cuándo? Y la empresa... ¿Hace cuánto? ¿De estos casos? Del Rigel, sí. Del Rigel. Y me ha pasado con muchos también. O sea, con muchos clientes que están en condiciones que los tengo que sostener porque si no, no pueden seguir. ¿Es innegociable en estos casos? ¿Cuál es tu problema? El gran problema acá es que el pago en negro, que eso era lo que quería llegar. Y la diferencia entre Mar del Plata y el resto del país. Que yo no lo vi. O sea, en Puerto Madryn, Trelew, Comodoro, Puerto Deseado. No tengo tengo pocos casos donde haya irregularidad registral. Acá en el RIC y en el repunte tenías un 70 o un 80% del sueldo en negro. Entonces no es un dato menor, es lo esencial, porque después aplica. Es un 70% menos de la indemnización. Entonces eso lo tenés que probar. Y no lo puedes probar de otra manera que no sea con testigos en un juicio. Entonces, ¿Esos juicios son orales? No. No. Bueno, la parte de testimonial, la testimonial sí. Pero digamos, después es escrito. Es un juicio. Bueno, para cerrar, Nicolás, ¿está cerca, lejos la resolución? ¿Hay mucha instancia de apelación por parte de la empresa? Las empresas apelan absolutamente todos. Lo que te puedo decir que ha sido un enorme logro es que hemos ganado la competencia en unos casos del Rigel, que es algo que era muy discutido, porque encima la aseguradora era de otra, que es Prevención, que es de Sunchales Santa Fe, y hemos logrado que sea en Buenos Aires. Que sea en Buenos Aires, ¿por qué? Y lo hemos logrado en muchos casos de la pesca, porque el accidente sucede en aguas nacionales, entonces interviene la justicia nacional. Hacer justicia nacional es justicia nacional del trabajo, y es la que está en Buenos Aires. Correcto. Entonces con esa visión pudimos lograr ganar la competencia, y bueno, ahora está, digamos, no puedo hablar en la instancia en la que está. Está muy difícil, digamos, la conexión entre lo que corresponde y lo que hay, porque digamos la empresa y la RT se basan en lo que es un salario de 10.000, 20.000 pesos, y la familia quieren lo que cobran de verdad, donde los propios familiares iban a cobrar y eran entre 80 y 100.000 pesos. Esa es la base para aplicar. Entonces es una diferencia abismal, que eso impacta no solo en la indemnización sistémica de la ley de riesgo de trabajo, impacta en la indemnización por despido por fallecimiento y después en las pensiones. Bueno, un gran reclamo, esto para cerrar, que tiene la Patagonia respecto a la competencia pesquera con Mar del Plata es reglas iguales en cuanto al trabajo en negro. Por supuesto. Es un gran reclamo sectorial de la industria porque, claro, ante esta circunstancia es mucho menos costoso producir en Mar del Plata, ¿no? Los trabajadores aceptan, bueno, es una cuestión de competencia, porque digamos ellos pagan menos cargas sociales, y después los trabajadores en Mar del Plata aceptan, la situación está muy mal, claro, y aceptan las condiciones que sean para subirse a un barco y después para cobrar. No, pero está la ausencia del Estado quien tiene que monitorear eso, obviamente. Bueno, eso también, ahora hay un cambio de gobierno, hay un nuevo intendente, esperemos que tome cartas. Sí, porque además es Vox Populi, o sea, sí. Acá se trabaja de alguna manera más prolija, digamos, hay un poco más de, no sé si será por el control o porque los empresarios son más conscientes de la situación. Los gremios más fuertes, más protectivos, es otra realidad. Sí. Es así. Gracias por la visita y saludos a toda la gente del Repunte y del Rigel que obviamente la están peleando y mucho. Bueno. Cerramos nuestra edición de hoy. Será el próximo miércoles el encuentro, cerca de las 10 de la noche, para abordar temas también de actualidad. Gracias por acompañarnos, buen descanso, buen fin de semana también. Hasta la próxima semana.